Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Vale más una sociedad con alto grado de lectura crítica que una sociedad con alto grado de cantidad de libros leídos. Se plantea la solución en un programa de 28 líneas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita crear una matriz B, o mejor, un vector B tal que la primera mitad del vector B sea cada elemento de la segunda mitad del vector A por el mayor de A, y la segunda mitad del vector B sea cada elemento de la primera mitad del vector A por el menor de A. Y se lee entonces el vector A. Entonces, este programa va a ser muy sencillo. Tenemos un vector A con elementos y un vector B. La primera mitad de B va a tener la segunda mitad del vector A multiplicado por el menor. Y entonces lo contrario, la segunda mitad del vector B será la primera mitad del vector A por el menor, ¿sí? Entonces primero hay que hallar el mayor y menor del vector A. Para eso vamos a recorrer el vector entonces A, y luego llenaremos el vector B. Entonces, línea 6, una variable A recibe una lista ordenada de datos. Recuerde que Python no maneja el concepto de vector, sino de lista de datos. Y línea B, el vector B o la variable B recibe también una lista de datos, en este caso ceros. Línea 9, la variable mayor se inicializa en un valor arbitrario de la lista A, en este caso en la posición 0. Y línea 9, la variable menor se inicializa en una posición arbitraria del vector A, también acá en la posición 0. Recuerde que las variables mayor y menor se inicializan en un dato muy pequeño y muy grande respectivamente. Pero como tenemos los datos acá en estructuras fijas, es decir, sabemos que están en datos que vamos a recorrer, entonces se puede inicializar en cualquier posición de estos vectores o ese vector A. Entonces, entre las líneas 12 a 18 vamos a recorrer el vector A. Para eso usamos un ciclo. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un programa, un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Aquí vemos un ciclo for, variable controladora i, que va a tomar valores entre 0 a 9, es decir, un rango de 0 a 10. Python no maneja bloques de líneas de código por llaves, sino por tabulación. Entonces, una vez se establezca el ciclo for, esta termina con 2 puntos, y luego todas aquellas líneas de código que pertenezcan al ciclo deben llevar tabulación con respecto al ciclo. Asimismo, para las sentencias condicionales. Entonces, entre este ciclo, en la línea 14, vemos una condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 14, si el vector A en la posición I es mayor que mayor, en caso de ser cierto, línea 15, A mayor le asigna lo que tiene el vector A en la posición I. Línea 17, si lo que tiene el vector A en la posición I es menor que menor, en caso de ser cierto, línea 18, a la variable menor le asigna lo que tiene el vector A en la posición I. En la línea 21 vemos otro ciclo for. Observe que este ciclo for no tiene tabulación con respecto al primer ciclo de la línea 12. Por eso Python interpreta que aquí se cerró ese ciclo. Cuando lleguemos a esta línea 21 ya tendremos los valores de mayor y menor, es decir, el mayor dato del vector A y el menor dato del vector B. Recorremos nuevamente entonces el vector A para almacenar los datos en el vector B. Para eso, línea 21, un ciclo variable i de 0 a 9, y dentro de este ciclo, entre las líneas 22 a 25, vemos otra condicional. Si la variable i es menor a 5, línea 22, entonces en caso de ser cierto, línea 23,
al vector B en la posición y le asigna lo que tiene el vector A en la posición I más 5 por mayor. Si no, entonces línea 25 al vector B en la posición I le asigna lo que tiene el vector A en la posición I menos 5 por menor. Así entonces estaremos llenando en las primeras 5 posiciones del vector B las segundas, los datos de la segunda mitad del vector A por el mayor, y viceversa. Entonces si ya estamos si ya I es mayor a 5, es decir, si está en la segunda mitad, a través de una simple condición, entonces podemos solucionar el problema. Salimos del ciclo y en la línea 28 imprimimos el vector A y B. Print es una instrucción que permite mostrar información por consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Si el texto a mostrar no es de tipo text, si la variable a mostrar no es de tipo texto, se debe convertir a texto. Para eso se usa el método str. Para imprimir lista de datos simplemente se escribe el nombre de la variable que tiene la lista. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita llenar un vector con otro. Repasa teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.